Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Estamos ya amaneciendo aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Ahora estamos en el Parque Fundidora, un parque enorme. Y en una de las zonas del parque es el Horno 3. Y desde aquí del Horno 3 vamos a compartirles este mensaje que se llama Tu victoria proviene de Cristo. Aspectos importantes en cómo Dios quiere que seas prosperado en todos tus caminos. Seguro va a ser de gran bendición para todas sus vidas. Tu victoria proviene de Cristo. Este mensaje es algo que mucha gente busca en su vida, tener la victoria, ser exitoso en algo. Hay dos formas, es algo muy importante que tenemos que platicar, hay dos caminos. Uno es estar cerca de Dios y uno estar apartado de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Porque también entendemos que porque hay gente que está alejada de Dios y recibe victoria en sus caminos. ¿Cómo sucede eso? Porque ¿hay algo que te puede dar victoria? Miren, la Biblia nos marca claramente que Dios te puede dar la victoria de una forma y ahorita la vamos a explicar. Pero también en la Biblia nos marca que inclusive a Jesucristo se le brindó esa oportunidad de obtener todos los reinos sobre la tierra, pero que adorara a Satanás. Literalmente, cuando estamos alejados de Dios y empezamos a recibir cosas buenas, sentimos que proviene de Dios. Pero ¿cómo puede provenir algo de Dios si estamos alejados de Él? Si ni siquiera a veces lo conocemos, ni siquiera hemos dado el tiempo para acercarnos a Él, para saber qué desea de nuestras vidas. Y es importante entender que también hay una provisión por medio de algo que no es de Dios. O sea, literalmente de Satanás. Él lo que busca es engañarnos y lo único que quiere es que no estemos cerca de Dios. Y Él puede proveerte, Él te puede dar cosas materiales, económicas, Él te puede proveer. Es bien importante que entendamos esto porque muchas veces cuando estamos alejados del camino de Dios y las cosas empiezan a irnos bien, creemos que todo proviene de Dios y realmente no es cierto. Dios no nos quiere alejados de Él y lógicamente Él no está proveyendo eso que nos mantiene alejados de Él. Nosotros sentimos que todo va bien y pues mejor así, con eso es suficiente, no me acerco a Dios o si acaso creo en Él, pero ni siquiera me meto a conocerlo de verdad. O a veces lo convertimos en algo religioso y realmente no damos pasos por conocerlo, sino que cumplimos con ciertos estatutos sociales de ir a lugares. Eso es un error completamente. Lo que Dios quiere es que nos relacionemos con Él, que realmente lo conozcamos. Ahorita vamos a ver aspectos importantes en cómo saber que tu victoria proviene de Cristo. Tu victoria proviene de Cristo. Este es el mensaje importante. Ahora, la victoria que Dios te da en tus caminos son de dos formas. Uno es desde que lo recibes en tu corazón, ya tienes una victoria, tienes una salvación y tienes que esforzarte día con día a que siempre te mantengas en esos caminos de Dios. Siempre ferviente, que no te enfríes. Dice la palabra de Dios, no se enfríen. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Así que ten cuidado porque resulta que según la Biblia estamos en los últimos tiempos. Hay muchos signos que nos da, inclusive Jesús en sus evangelios, donde nos dice, nos marca cómo identificar que estamos en esos últimos tiempos. Miren, la nación de Israel este próximo 14 de mayo cumple 70 años. Y dice la palabra de Dios que cuando reverdece la nación de Israel, pues tengamos en cuenta que pronto viene Jesucristo y que muchas cosas están por suceder, ¿verdad? Poco a poco Dios nos va marcando que Él viene muy pronto. Por eso en el inicio, inclusive de estos mensajes, ponemos claramente que Él, Cristo, viene muy pronto, porque así nos lo marca. Y tenemos que ser muy claros. A lo mejor la gente está tan distraída y lógicamente no conoce los caminos de Dios, porque eso nos pasa cuando estamos lejos de Dios. Eso me pasaba a mí cuando yo no conocía a Dios. Yo estaba pensando que todo iba muy bien, que sucedería algo malo de la naturaleza o en la economía de los países, pues era momentáneo y listo, ¿verdad? Seguíamos adelante.
pero no sabemos los tiempos, pero Dios nos educa y nos enseña a saber cuándo son sus tiempos. Entonces es importante que entendamos este aspecto importante, que vienen cosas difíciles en nuestra vida, pero bueno, la victoria nos la da Dios siempre. Cristo nos da la victoria siempre, en una protección para nuestras vidas, inclusive en momentos que a pesar de que las cosas vayan muy mal, Él nos mantiene en lugares privilegiados, literal. Pero ¿cómo sucede eso? Bueno, ya explicamos que lejos de Dios no proviene nada de Él. Si lejos de Dios, la provisión no es de Él. Así que ten cuidado de estar recibiendo realmente la provisión que quiere Dios para tu vida. Entiende que para que realmente Dios te provea de algo, Él primero te tiene que formar. Y vamos a empezar con estos versículos. Esto es para gente verdaderamente exitosa. ¿Por qué verdaderamente exitosa? Porque solamente estas personas que obtienen la victoria por medio de Jesucristo obtienen la victoria más importante, que es la vida eterna. Todo mundo piensa cuando está alejado de Dios que al morir vamos al cielo, que al morir vamos a un paraíso. Todo el mundo piensa que simplemente por haber vivido, morir significa ir al cielo. Es que yo no hice nada malo, yo no maté a nadie, muchas cosas, pero el simple hecho de estar alejado de Dios, tienes que tener cuidado de saber si realmente estás en caminos correctos. Eso es importantísimo. Cuando estamos alejados de Dios no entendemos mucho de esto. Es por eso que te invitamos a que siempre te acerques a los caminos de Dios, a que tengas una relación con Él y obtengas esa victoria que es la más importante, que es la vida eterna. Pero aparte, Dios te quiere dar la victoria en muchos aspectos más de tu vida y vamos a analizar en cuáles y cómo. Lo primero que vamos a analizar es Josué 1:7. Escucha lo que dice Josué 1:7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando Josué se le da el liderazgo de llevar a todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, después de que Moisés muere, cuando se le da ese liderazgo, Dios le dice algo muy importante: yo te voy a dar la victoria, tú tienes que ir a conquistar. Así como nos pasa a nosotros en nuestra vida, queremos ir a conquistar cosas, metas en nuestra vida, ¿no? Entonces Él quiere ir a conquistar, Dios le marca una meta: tienes que ir a conquistar la tierra que yo te voy a dar, tienes que ir. Pero le marca algo muy importante, dice: esfuérzate y sé muy valiente. Pero fíjense muy bien en qué le dice que se esfuerce y sea muy valiente. No le dice que se esfuerce y sea muy valiente en la meta. Primero que nada, le dice que se esfuerce y sea muy valiente. Dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley en ese entonces era el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco le llaman, ¿sí? En ese entonces todavía no venía Jesucristo, entonces esa era la ley de ellos. Actualmente tenemos la Biblia, un canon completo, 66 libros formados para una palabra de Dios, que son congruentes totalmente, que nos guían por un camino, y que Jesucristo viene a ser una obra muy importante, el nuevo pacto, para enseñarnos cosas nuevas y una nueva forma de seguir la palabra de Dios, un camino real para seguir la palabra de Dios, algo que nos viene a entregar por gracia, o sea, por un favor inmerecido, un regalo de Dios. La vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo te da una victoria enorme, que es la vida eterna, pero para obtenerlo tienes que abrirle tu corazón. Y esa es la oración que vamos a hacer al final de este mensaje, que estamos seguros que todas aquellas personas que reciban a Cristo en su corazón en estos momentos, mira, no importa que sea por medio de un video, es importante que entiendas que eso es algo espiritual. Tú ábrele tu corazón a Dios y Él te va a empezar a mostrar tus caminos y te vamos a decir unos aspectos también importantes que tienes que estar haciendo, ¿verdad? Pero vamos a seguir analizando cómo nos da la victoria a Dios. Aquí es como nos muestra que a Josué le dice cómo obtener la victoria. Lo primero que le dice es: esfuérzate y sé valiente en lo más importante, en Él, en buscarlo a Dios, en estar en sus estatutos, o sea, en sus decretos, en todo lo que Él les había enseñado, lo que Dios les había enseñado, que Él se esforzara y fuera valiente en estar en Él. Porque hay que esforzarnos, porque estamos en un mundo donde hay muchas distracciones, muchas cosas que nos llevan hacia otros caminos, muchas formas de creer que obtenemos el éxito. Pero tenemos que esforzarnos en las cosas de Dios, principalmente en conocerlo. Esfuérzate.
porque a veces nos da flojera, porque a veces no queremos, porque a veces no estamos acostumbrados simplemente. Entonces Dios quiere que haya un esfuerzo en conocerlo, en estar fuerte con Él, en tener una relación verdadera con Él. Y sé valiente. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan temores de estar en este camino. Te pueden llegar temores de decir, ay, ¿qué va a pensar la gente? Que porque ahora estoy muy en el camino de Dios, que porque ahora hablo de Dios. Eso va a llegar, porque hay una guerra espiritual que nos dice la palabra de Dios, pero tienes que ser valiente. Entonces tienes que ser esforzado y valiente, primeramente en conocer a Dios. Eso es lo que quiere Él, que primero hagas. Esa es la verdadera victoria. De ahí se obtiene la verdadera victoria. En el Salmo 63 dice la palabra de Dios, de madrugada te buscaré, Señor, y levantaré mis manos a ti y te alabaré. Con mi canto te alabaré, con mi boca te alabaré. Entonces es importante que desde que empecemos nuestro día, busquemos a Dios, que sea tu primicia del día. Mi recomendación más grande es, primero que nada, todos los días, pero escúchame, todos los días lee la palabra de Dios y ora. Todos los días, levántate temprano y haz eso. Esfuérzate en hacer eso, esfuérzate que eso sea tu primicia del día, lo primero que hagas en el día. Y luego dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de toda esta ley, de todo esto que te enseña Dios. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Sé recto en estos caminos. Lo que yo te digo, apréndelo y hazlo. Es bien importante que hagamos eso. Acuérdense que estamos viendo la base de cómo lograr un éxito en nuestra vida, de que nuestra vida sea exitosa y que de Dios provenga la victoria en nuestra vida. Porque sabemos, y como ya les explicamos al principio, que también Satanás nos provee, sí, Él te da económicamente. ¿Por qué? Porque sabe que si estás bien, no te vas a acercar a Dios. Entonces Él te va a seguir dando. Necesitas renunciar a ciertas cosas y empezar a conocer a Dios para que tú te des cuenta que primero lo que va a hacer Él, pues si te vas para allá yo te quito. Y Dios lo primero que va a hacer no es darte. Dios lo que primero que va a hacer es formarte para que sepas administrar esos recursos que Él tiene para ti de la mejor manera. Te va a educar, te va a hacer un gran hombre, una gran mujer, exitosos verdaderos, para que cuando venga el recurso sepas administrarlos de la mejor manera que nunca te imaginaste y que te fructifique cada vez más. Pero vamos a leer nuevamente, dice Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta es la promesa, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo que tienes que hacer es primero tener una relación fuerte con Dios. Dios quiere que te esfuerces y seas valiente en tener una relación fuerte con Él. Primer paso para los que obedecemos y para los que creemos en Dios verdaderamente y los que queremos relacionarnos con Dios. Esto no nos lo enseñan en muchos lugares. Esta palabra de Dios no nos la enseñan en muchos lugares. Así que si quieres realmente obtener la victoria por parte de Dios, tienes que esforzarte en conocerlo, ser valiente, en estar en relación con Él, ¿sí? Dice, la base de nuestro éxito es relacionarnos con Dios. La base de nuestro éxito, de todas las personas que realmente creemos en Dios, que realmente lo conocemos, que realmente lo queremos seguir y que realmente queremos que de Él provenga, es relacionarnos con Él, con Dios, con Jesucristo literalmente, porque Él vino a hacer una obra por nosotros. Dice Josué 1:8, este es el siguiente versículo del que leímos, dice, reafirma esto y pide que siempre lo hagas, ¿sí? Todos los días. En Josué 1:8 reafirma lo primero que leímos de Josué 1:7. Él nos reafirma nuevamente que tenemos que esforzarnos, que ser valientes, y dice que lo hagamos siempre, todos los días, de día y de noche medita en mi palabra. Eso es lo que dice Josué 1:8 también. Se refuerza todavía más y ahora dice, hazlo siempre todos los días. Dice Josué 1:9, dice, te lo pone como un mandato porque te ama. Y dice en Josué 1:9, yo te ordeno que hagas esto, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Dios mismo te ordena, te da una ordenanza porque sabe que es bueno para tu vida. Tú tienes que entender que proviene de Dios una victoria, así que Él te ordena, hazlo. Yo te ordeno que lo hagas y vas a obtener victoria en todo lo que emprendas. Relaciónate conmigo de una manera impresionante y vas a obtener victoria en todo lo que hagas. Lógicamente te vas a esforzar primero en conocer a Dios y después vas a esforzarte en todas las cosas que vayas a emprender, ¿sí?
Dios primero te quiere formar en que conozcas sus estatutos, en cómo guiar tu vida, en cómo guiar tus finanzas, muchas cosas que vienen en la palabra de Dios. Nunca, si no has leído la Biblia, nunca te vas a imaginar todo lo que vas a aprender. Nunca. En la Biblia dice que te esfuerces, en la Biblia dice que no seas flojo, en la Biblia dice que no seas glotón. Hay tanta enseñanza que es bien importante que entiendas que primero viene una formación para tu vida. Entonces esfuérzate y sé valiente primero en relacionarte con Dios. Básico para obtener victoria. Fíjate, dice, la base de nuestro éxito es relacionarse con Dios, con Jesucristo, todos los días, y nuestra tarea es esforzarnos y ser valientes. Esa es nuestra tarea, esforzarnos y ser valientes en relacionarnos con Dios, tener fe, clamando a Él. Hay que tener fe en creer que existe Dios, hay que clamar, hay que pedirle, y vamos a ver ejemplos de todo esto. Hay que consultar a Él cada paso que damos, siempre estar bien pegados a Él. Él te va a enseñar a cómo te va a empezar a hablar, cómo se va a comunicar contigo a través de pensamientos, y ya relacionándote con Él te vas a dar cuenta de todo esto. Vienen pensamientos muy fuertes a tu vida que tú entiendes que es Él el que te está hablando. Así es Dios, así son sus caminos, y es maravilloso estar en esa relación. En Isaías 30:21 dice, y hablando ya de los caminos de Dios, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis ni a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Sí? Es una enseñanza de que Dios, cuando te enseña sus caminos, dice, quiero que seas recto, este es el camino, anda por él. Lee mi palabra y todo lo que aprendas, no te salgas de lo que te estoy enseñando. En Isaías 30:23 dice, entonces es una consecuencia de ese camino recto que Dios te marca y de esa relación tan fuerte que tienes con Él. Escucha lo que dice Isaías 3:23. Dice, Isaías 30:23 dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. La consecuencia de relacionarte con Dios es que Él va a empezar a dar lluvia a tu sementera, ¿no? A todo lo que siembres. Dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. Escucha esto. Primero, Dios te pide una relación fuerte con Él, que lo conozcas, que aprendas sus estatutos. Y dice que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, que sigas ese camino recto, dice. Y luego dice que entonces Él va a llevar lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. Tiene que haber un esfuerzo después de conocer a Dios. Ya que conociste a Dios, ahora vas a empezar a esforzarte mucho en todas las tareas que Dios ponga en tu vida. Por ejemplo, en tu trabajo, en alguna meta, en el deporte, en una meta, no sé, musical, algo, una meta. Las metas que tú tengas en tu vida, Dios quiere que te esfuerces en ellas. Antes de eso, tienes que esforzarte en relacionarte con Él, en conocerlo verdaderamente a Él. Dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingue. Fíjate, dice, y dará pan del fruto de la tierra. Él va a hacer lluvia, o sea, Él va a hacer que eso fructifique, ¿sí? Que todo lo que tú te esfuerces, cuando tú te esfuerces en sembrar, Él te va a fructificar eso, porque Él ya va a traer la lluvia para eso. Él va a traer ya la bendición para que eso que estás emprendiendo fructifique. Primero, relacionándote con Él. Dice, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, hará crecer, hará que vengan frutos, ¿sí? Y será abundante y pingue, dice, y será abundante y pingue. Ese fruto que vas a obtener será abundante. Y pingue significa que será muy abundante, o sea, será abundante y muy abundante. Entonces Dios nos quiere sobreabundar, nos quiere dar de verdad. Pero estas son las bases. ¿Cómo podemos hacerlo? Relaciónate primero con Dios de una manera increíble, diaria, todos los días, tu primicia con Dios, todos los días. Eso es algo que no estamos acostumbrados a, que todos los días queremos obtener la victoria. Inclusive estamos en los caminos de Dios y queremos obtener la victoria, pero no queremos hacer esto. No queremos relacionarnos con Él todos los días, no queremos leer la Biblia todos los días, no queremos levantarnos temprano y que lo primero que se hace sea orar y leer la Biblia. No queremos hacer eso. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos marca muy sencillamente cómo esa relación, estar relacionando con Él, tú haces una nueva persona y te ayuda a entender cómo debes de actuar en tu vida. Él te educa completamente. Dice, y será abundante y pingue. Dice, y tus ganados en aquel tiempo, pues en ese tiempo de éxito, serán apacentados en espaciosas dehesas, o sea, en terrenos extensos, ¿sí? Él te tiene una bendición grande.
inclusive en momentos difíciles, a pesar de que haya momentos difíciles en la vida, cuando ya te relacionas con Él, Él te pone sobre cualquier cosa. Él mueve cosas y mueve corazones y mueve pensamientos de la gente para ponerte en lugares privilegiados. Literalmente así es Dios, ¿sí? Primero te forma. Dios nunca te va a dar algo sin formarte. Así que déjate formar y transformar por Dios. Entonces, conócelo para que puedas saber cómo formarte y transformarte de acuerdo a sus caminos. Dice, tu meta no debe de ser del dinero. Algo bien importante, porque dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No podemos enamorarnos del dinero. O sea, tu meta no puede ser el dinero. Hay mucha gente que piensa, no, voy a ganar mucho dinero y voy a ir a trabajar un chorro y voy a buscar las formas de los mejores motivadores y todo para lograr el objetivo de tener dinero y entonces empezar a hacer cosas para Dios. Ese no es el camino. Dios es el que prospera por medio de relacionarnos con Él. Entonces, no te enfoques primero en querer ganar y luego querer hacer para Dios, sino al contrario, primero hacer para Dios, en relacionarte fuerte con Dios y deja que Él actúe en tu vida para darte victoria en tus esfuerzos, ¿verdad? Tú te vas a tener que esforzar, claro, en tu trabajo, en todas las actividades que emprendas, en tus metas que emprendas, pero primero en relacionarte fuerte con Él. Tiene que haber una estrecha relación y un esfuerzo constante día con día en relacionarte con Él. ¿Sí? Entonces tu meta no debe de ser el dinero. Dice, ni lo que se obtiene materialmente del dinero. Tu meta tampoco pueden ser las cosas materiales, ¿sí? No puedes enfocarte en eso y mucho menos enfocar a la gente en eso. Cuando tú te enfocas en eso, normalmente si tienes equipos, tú los enfocas a eso. O si tienes gente a tu alrededor, tú los enfocas a eso. Y estás cometiendo un error. Enfocar a la gente, al dinero, y que de ahí venga la bendición. Primero mi esfuerzo y eso viene la bendición. No, primero es mi relación con Dios. Eso es lo más importante. Dios te da la victoria con el simple hecho de relacionarte con Él. Así, hay veces que ni siquiera tienes que esforzarte tanto o que ni siquiera hay formas de cómo tú obtengas la victoria. Se ven imposibles las cosas y como quiera, Él te da la victoria. ¿Por qué? Porque te relacionas fuertemente con Él. Esa es la victoria, esa es nuestra victoria. Los que amamos verdaderamente a Cristo, la victoria es relacionarnos con Él. Porque al relacionarnos con Él, Él nos regala cosas, nos regala. A veces ni te tienes que esforzar tanto, a veces no sabes ni cómo llegan las cosas. De repente llegan las cosas gratis. Dios es bien bueno con sus hijos. Necesitamos entender eso. No te enfoques a meterte a tus metas y al trabajo para obtener tus recursos para entonces estar bien con Dios. Eso es el peor error que puedes tomar, ¿sí? Entonces, no puedes decir, voy a obtener recursos y entonces haré cosas para Dios. No puedes decir eso, ¿no? Él es el que te da los recursos cuando lo amas, cuando te enfocas en Él. Dices, estás muy equivocado, pues te vas a enamorar del dinero. Cuando sigues estos caminos de decir, no, primero me voy a enfocar en mi meta, en mi trabajo, porque entonces obtendré recursos y entonces haré cosas para Dios. Estás equivocado completamente en esos caminos. Te vas a enamorar del dinero y vas a hacer que la gente que está junto de ti se enamore del dinero y los vas a llevar a perderse completamente del camino. No sigas tus propios pensamientos. Sigue la palabra de Dios y verás la victoria en tu vida. Literal, levántate temprano, Salmo 63, de madrugada yo me levantaré y levantaré mis manos y adoraré y alabaré a Dios y lo conocerás y lees su palabra. Dice, y vas a hacer que la gente a tu alrededor sea igual. Cuando tú te enfocas en el dinero y en seguir primero tus metas, vas a hacer que los que te rodean creen que ese sea el camino, ¿sí? No es el camino, esos no son los caminos de Dios. Acuérdense, Dios nos marca claramente, ahí en Josué es un ejemplo, ¿sí? Josué es un libro de victoria, es un ejemplo de cómo Dios los saca de un lugar donde los tenían oprimidos y los lleva a una tierra prometida. Y ya cuando está ahí les muestra toda la tierra prometida y les dice, ahora ve y conquístala. Yo ya te la regalé, yo te la voy a regalar. Todo lo que vayas y hagas, yo te voy a dar las victorias. Ve y conquístala, o sea, es un esfuerzo. Pero antes de eso, tú tuviste que tener una relación fuerte con Dios. Nos lo marca claramente. Primero, esfuérzate y sé valiente en hacer todos sus estatutos, en conocerlo, en estar con Él. Es bien importante que hagas eso. Dice, y tú metes tus esfuerzos, tu meta es esforzarte, y ser valiente, relacionarte con Dios y con Jesucristo. Esa es tu meta, que tu meta sea esa, ¿sí?
hay veces, recuérdalo, tu meta sea esa y de repente vas a empezar a obtener victorias. A veces en los trabajos te empiezan simplemente a ver con buenos ojos. Dios mueve los corazones, Dios hace milagros en la gente que te rodea. Dios hace milagros con tu jefe, con los pensamientos y los corazones de tus jefes, o de gente que ni siquiera conoces, de empresas que de repente te puedan marcar, que encuentren tus datos de alguna manera y que de repente te marquen. De verdad, Dios hace eso con sus hijos. Créele, ten fe, ¿sí? O si no, cuando te esfuerces, el primer paso que des, vas a ver que Dios va a empezar a prosperar, pero porque ya tienes una relación estrecha con Él. Esa es la forma en que Dios da la victoria. Así empieza Dios dando la victoria, formándote primero a ti. Dice, tú metes tus esfuerzos y ser valiente, relaciónate con Dios. Tú metes esforzarte y ser valiente en relacionarte con Dios, con Cristo. En todas tus actividades siempre tienes que haber un propósito de Dios. Importante, cuando ya estás relacionado con Dios, cuando entiendes que la victoria proviene de Dios, todas tus actividades y todo lo que Dios provee para tu vida, el trabajo, alguna meta para tu vida, todo tiene que tener un propósito para Dios. Entonces comienza a pensar cuál es el propósito que Dios tiene para esas actividades que tienes en tu vida y que te va dando a tu vida. Si ya empezaste este camino, Dios tiene propósitos para todas tus actividades. Hay un mensaje más adelante que vamos a compartirles que se llama Abriendo mis ojos y cruzando mi puerta. Y les vamos a platicar eso de cómo Dios quiere que todo lo que hagas sea con un propósito para sus caminos. Sea con un propósito para Él. Pero seguimos, dice, para que la gloria siempre sea para Él, ¿sí? Todos tus caminos, todas tus victorias, la gloria es para Dios, ¿sí? Sí, eso lo vas a tener bien claro porque ya te relacionas con Él. Vamos a contarles una historia que viene en la Biblia, una historia verídica, lógicamente, de un rey. En 2 de Crónicas 14:2 y 14 del 11 al 15, vamos a ver una parte de la historia del rey Asa. El rey Asa es de la descendencia del rey David. ¿Sí? El rey David es el famoso rey David que logró victorias y que tenía un corazón conforme a Dios. Bueno, Asa era hijo de Abías y el rey Abías era hijo de Roboam. Y Roboam fue hijo de Salomón, y Salomón fue hijo de David, y David hijo de Isaí. ¿Sí? Es toda una descendencia de personas que seguían a Cristo. Hay unos que se desviaron del camino, pero Asa, el rey Asa, que era el rey de Judá, todo esto es una descendencia de reyes de Judá, pero Asa, rey de Judá, siguió los caminos de Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios lo prosperó. Dice en 2 de Crónicas 14:2, 2 de Crónicas 14:2, segundo libro de Crónicas 14:2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Quitó la idolatría, fue uno de los pasos primeros que hizo. Él quitó la idolatría, todas las imágenes que no era para adorar a Dios. Dios no quiere imágenes, ¿sí? Asa quitó toda la idolatría. Todas las cosas que no sean de la palabra de Dios las quitó. Quitó imágenes, quitó efigies, quitó todo lo que no era de Dios, lo quitó primero. Entonces el primer paso que hizo Asa fue lo que Dios quiere, que te relaciones con Él, que aprendas y que sigas sus estatutos. Y entonces vean lo que viene para su vida, ¿no? Dice en 2 de Crónicas, segundo libro de Crónicas 14, 11, 15, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y le dijo, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Sí? En este momento Asa iba a tener una guerra muy fuerte contra un ejército muy muy grande. ¿Sí? Asa dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Él lo primero que hizo es clamar a Dios, clamar fuertemente a Dios. Él ya se relacionaba con Dios. Él sabía que venía una batalla fuerte, una batalla donde venía un ejército muy grande. Ese ejército era de 1,000,000 de personas. El ejército de Asa era de 300,000. Era más del triple el ejército con el que iban a pelear, que era el ejército de los etíopes, por cierto. Y luego dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. ¿Sí?
¿Qué fue lo primero que hizo Asa? Lo primero que hizo fue estar en un contacto y en un camino recto en los caminos de Dios. Y después, cuando viene algo difícil a su vida, lo que hace es clamar a Dios y pedirle y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aunque sabemos que viene algo más difícil, que pareciera que nosotros no podemos lograr, sabemos que tú nos das la victoria. Tú le puedes dar la victoria al que tú quieras, al que tiene mucho o al que tiene poco. Pero nosotros tenemos poco. Ellos tenían 300,000 soldados. Iban a pelear contra uno de 1,000,000. Impresionante, ¿no? Pero él tenía fe, Asa tenía fe y por eso clama a Dios. Dice, yo he estado en tus caminos, entonces por eso yo te conozco y yo te pido y te ruego y te clamo esto. ¿Sí? Dice, y Jehová deshizo a los etíopes por el clamor que tuvo Asa hacia Jehová, que él seguía sus caminos, Asa. Dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba lo siguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. ¿Sí? O sea, ya los estaban combatiendo, estaban ganando, y los etíopes se van de retirada, corriendo. Y Asa sabe que Dios les da la victoria y les da la victoria completa. Cuando Dios te da la victoria, te la va a dar completa. Así que ve y conquista por completo. Entonces Asa lo que hace es con su ejército va y los persigue. A pesar de que ellos eran 1,000,000 y ellos 300,000, dice, pues si ya estamos ganando porque Dios nos está dando la victoria, pues voy con todo hasta que terminemos bien, hasta que terminemos la meta. Y lograron, y fueron tras ellos y los conquistaron por completo, ¿sí? Hasta que no quedó en ellos aliento, ¿sí? Asa sabía que Dios ya le había dado la victoria, ya tenía la victoria por parte de Dios, entonces se esforzó más en perseguirlos y hasta que no quedara aliento en ellos. Es la forma en cómo se hacían antes las cosas en el Antiguo Testamento, era de victoria de pueblos, así era, de conquista de pueblos. En nuestros tiempos, después de que Jesucristo viene, es diferente, es un nuevo pacto, ¿verdad? Es por amor, es transmitir su palabra, es algo que ya tenemos ganado, pero en esos tiempos así era, como quiera Dios es el mismo, así que Dios nos da la victoria en eso que emprendamos. Y sabemos que la meta está ahí y solo tenemos que ir a conquistar y esforzarnos y sabemos que Dios nos va a dar la meta. Seguimos adelante, Dios nos está abriendo las puertas, sigue adelante, no te detengas, sigue adelante, esfuérzate, sé paciente, sé valiente, ánimo. Tienes que seguir adelante para conquistar lo que Dios tiene en tus caminos cuando ya tienes una relación con Él. Y si todavía no sientes que tienes una relación muy fuerte, solamente no te separes de Él para que Él te siga formando y te vaya a dar la victoria. Muy pronto Dios te da la victoria. En algunas ocasiones son años de transformación para la vida de una persona, es normal. Venimos de ser adaptados al mundo, tenemos que desadaptarnos de muchísimas cosas, una formación que Dios nos da. Y luego van a venir victorias impresionantes, así cosas que nunca te imaginaste, Dios te las va a empezar a regalar, ¿sí? Entonces así es como sucedió con Asa. Entonces él los persiguió hasta que no hubo aliento, porque sabía que Dios ya les estaba dando la victoria, ya estaban conquistando ese pueblo, el pueblo ese salió corriendo, entonces Asa van y conquistan por completo, dice. Y Asa y el pueblo que con él estaban lo siguieron hasta Gerar. Voy a repetir. Y Asa y el pueblo que con él estaban lo siguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy gran botín, ¿sí? Dice, atacaron también, en el versículo 14, dice, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Cuando Dios está contigo, todo tu alrededor empieza a darse cuenta que Dios está contigo. Y los que estaban contra ti empiezan a tener miedo, porque saben que Dios está contigo. Así que entiéndelo, Dios te va a dar la victoria en relacionarte con Él. El simple hecho de relacionarte con Él, Dios te va a empezar a entrar victoria y todos se van a empezar a dar cuenta que Dios te está dando la victoria. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín, ¿sí? Seguían conquistando. Dice, así mismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Ya que conquistaron todos, regresan a su tierra tranquilamente. Dios te va a dar la victoria, ¿sí? Muy importante lo que hizo Asa primero. ¿Qué hizo? Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová.
Segunda de Crónicas 14:12. Fue lo primero que hizo. Él lo primero que hizo fue seguir los caminos de Dios. Y cuando viene la prueba, y cuando viene algo difícil, le pidió a Dios, clamó a Dios, dijo, ayúdame Dios. No sé cómo, yo sé que tú haces cosas maravillosas, dame la victoria por favor. Ayúdame Señor con esto. Y Él te va a dar la victoria. Pero sujétate más fuerte de Él, conócelo estrechamente, sigue todos sus estatutos, todos. Haz una relación completa de lo que te enseña Dios para tu vida y síguelos por completo. Otro resultado al obtener la victoria, hay más resultados al obtener la victoria de Dios. Dice, mucha gente se dará cuenta que Dios está contigo y seguirán el camino de Dios. Hay unos que a tu alrededor que también te querían atacar, que sabrán que Dios está contigo y les va a empezar a dar miedo, ¿sí? Saben que tú traes la victoria, pero hay otros que no estaban contra ti, pero al momento que ven que Dios te da la victoria, van a seguir tus caminos, se van a dar cuenta. Entonces es importante que viene una victoria adicional, que es que más gente sepa que tú tienes los caminos con Dios y que de ahí proviene tu victoria. Entonces muchos más van a querer acercarse y seguir los mismos caminos que tú sigues. Es por eso que tenemos que seguir esforzándonos en tener esta relación con Dios y en seguir nuestras metas. Ya cuando estás relacionado con Dios, sigue fuertemente tus metas, y esas metas, sobre todo las metas que Dios ponga en tu corazón y en tus pensamientos para sus caminos y luego para tu propia vida, ¿verdad? Entonces Dios va a traer victoria y mucha gente se va a dar cuenta, y cuando vean va a decir, yo quiero ver qué es lo que Él tiene, porque a Él todo le sale bien, porque Él es prosperado en sus caminos, porque Dios está contigo. Sí puedes realizar tus metas, sí puedes llegar a cumplir objetivos. Dios te los da a pesar de circunstancias que parecen completamente difíciles, que parecen imposibles, como le pasó a Él. Parecía imposible que un ejército de 300,000 soldados le ganara a uno de 1,000,000 de soldados. Parece imposible, pero Dios da la victoria. Por eso de Dios proviene la victoria. Algo bien importante que tienes que entender es que es imposible que entiendas, que creas que tuya es, que tú realizas las victorias. Lo que tú tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. Primero en conocer a Dios y luego en todas las tareas que Dios pone en tu camino. Esforzarte y ser valiente. Si es la voluntad de Dios darte la victoria, obténla. Sé feliz. Y si Dios dice, este no es el camino, yo no te voy a dar la victoria, ¿y porque este no es el camino? Entonces sé feliz también, porque ese no es el camino, Dios te está guiando hacia otro lado. Entonces sigue simplemente relacionándote con Dios y Él te va a dar la victoria, la verdadera, la real victoria, los caminos correctos. Ahí donde debes de tener victoria, esos te los va a dar Él. Clama a Él, consulta con Él, estréchate con Él, y entonces mucha más gente va a seguir esos caminos. La victoria, tu victoria de los hijos de Dios proviene de Cristo. Segunda de Crónicas 15:9, y aquí viene donde toda la gente de su alrededor pues también empezó a seguirlo. Dice, después reunió a toda Judá, él era el rey de Judá, y Benjamín, otro pueblo que estaba en Judá, otros de las tribus que estaban en Judá. Dice, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Esos tres pueblos, o esas tres tribus, Efraín, Manasés y Simeón, algunos forasteros, porque estaba el pueblo de Israel, Israel se había dividido dos, el reino de Israel y el reino de Judá, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, los que estaban arriba en Israel eran 10 tribus, y abajo en Judá eran 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Pero de acá arriba se salieron algunos forasteros de 3 tribus, porque se dieron cuenta que con Asá se dieron cuenta que con él estaba Dios, con él estaba Cristo, con él estaba Dios, el Todopoderoso. Entonces Dios dice, pues si con él está Dios, yo mejor me voy con él, ¿sí? Con Asá. Dice, entonces, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová Dios estaba con él. Muchos de Israel se habían pasado con él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Cuando la gente ve que Dios está contigo y que Dios te está dando la victoria, se van a ir por tus caminos. Y tú vas a enseñar por medio de tus victorias a la gente qué caminos deben de seguir. Así que los hijos de Dios, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que esforzarnos en tener una relación muy fuerte con Él para que vengan victorias a nuestra vida, para que lo que emprendamos sea una victoria. Les voy a dar un ejemplo de este año, 2018. A principios del año
A mí me gusta mucho el deporte de fútbol americano. No sé si a todo mundo, pues no todo mundo lo ve, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de cosas de Dios. En este aspecto deportivo, Dios también te da la victoria porque quiere glorificarse Dios, ¿sí? En el Super Bowl número 52 que acaba de pasar entre los Patriotas contra las Águilas de Filadelfia, ganaron las Águilas de Filadelfia por 41-33. Resulta que el coreback que lideraba a las Águilas de Filadelfia, era una persona que seguía a Jesucristo. Y muchos del equipo de Filadelfia seguían a Jesucristo, se convirtieron inclusive a Jesucristo, se bautizaban y seguían toda la enseñanza de la Biblia con Jesucristo. Son cristianos, literalmente, siguen a Jesucristo y Dios les iba a dar esa victoria. Ellos fueron muy valientes, fueron esforzados en relacionarse primero con Cristo. Antes de llegar al Super Bowl, ellos lo primero que hicieron fue relacionarse con Dios y con Cristo. Sabían que Cristo les podía dar la victoria, sabían que Dios les podía dar la victoria. Y parece como que no tiene relación, pero claro que sí, porque todas las metas que los hijos de Dios siguen pueden ser victoriosas cuando estamos bien relacionados con Él, cuando sabemos que Él nos transforma, nos forma y que la gloria, y nosotros le damos la gloria a Él. O sea que cuando logras la meta dices, es porque sigo los caminos de Jesucristo. Cuando haces eso, Dios te viene dando victoria tras victoria a tu vida, ¿sí? Entonces es importante que hagas justo como ellos. Ellos en el Super Bowl 52 se relacionaron con Dios antes de llegar inclusive a ese juego. Eran hijos de Dios, eran gente que había aceptado a Jesucristo, que se había bautizado. Ellos tienen estudios de Biblia dentro de sus instalaciones con los jugadores de las Águilas de Filadelfia. Fueron esforzados, fueron valientes y luego se esforzaron y fueron valientes en el juego. No sé si vieron, los que les gusta el fútbol americano, no sé si vieron este juego. El quarterback era muy valiente, se arriesgaba bastante porque sabía que de Dios era la victoria. Porque sabía que parecían cosas que decía, es en cuarta oportunidad, a lo mejor si no lo hago, no lo voy a obtener, pero él sabía que Dios estaba con él, entonces tenía que arriesgarse. Así como el rey Asa se arriesgó con 300,000 soldados para combatir contra un ejército de 1,000,000 de soldados, algo que parecía imposible, así esta persona en la actualidad se esforzó y dijo, yo me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Entonces tú tienes que ser muy esforzado y muy valiente, primero en relacionarte con Dios y luego en todas tus metas y emprenderlas e ir por la meta, e ir sabiendo que Cristo está contigo y que te va a dar la victoria. Necesitas esforzarte en relacionarte muy de lleno con Dios, muy de lleno con Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo del quarterback Nick Foles, se llama, quarterback Nick Foles. Dice que, este es un relato que dice él, el quarterback Nick Foles, dice este quarterback que recibió un pensamiento con un mensaje de Dios. El quarterback, antes de esos juegos y antes de esa temporada inclusive, dice que él recibió un pensamiento de parte de Dios, porque así nos salva Dios. Todos los que seguimos el camino de Cristo sabemos que cuando estamos transformados, vienen ahora pensamientos del camino de Dios. También sabemos que somos muy atacados por pensamientos que no provienen de Dios, y sabemos identificarlos, porque Dios nos enseña a hacer eso. Y también sabemos que hay ciertos pensamientos que vienen del camino de Dios. Entonces sabemos, identificamos. Dice él que recibió esos pensamientos. Dice este quarterback que recibió un pensamiento con un mensaje de Dios que le decía, o dejas la NFL, o sea, la National Football League, o sea, el fútbol americano, o lo dejas el fútbol americano y te dedicas a otras cosas y yo seguiré presente en tu vida. O sea, deja el fútbol americano, dedícate a otras cosas y yo como quiera voy a seguir en tu vida. Dice, o vuelves a jugar fútbol americano y yo estaré contigo en cada paso del camino mientras juegas para glorificarme. Ese es un pensamiento que él recibió de Dios. Él sintió fuertemente ese pensamiento. Dice, Dios quiere que juegue y me va a dar el éxito, pero para glorificarlo a él. Y cuando terminaron el Super Bowl, yo recuerdo muy bien que muchos de los jugadores glorificaron a Dios. Todos los que eran cristianos dijeron, la gloria es para Dios porque Él nos dio la victoria. Y eso fue un mensaje muy importante para muchísima gente, porque muchísima gente ve este tipo de deportes. Entonces,
Dios hace esas grandes maravillas y más en estos tiempos cuando dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos sobreabunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. O sea, las cosas de Dios sobreabundan. Él es más amoroso, Él nos llena más de su gracia, Él nos llena más de su gloria. O sea, Dios hace que su palabra y sus caminos se reflejen más, que seamos luz. Necesitamos esforzarnos, necesitamos dar esos pasos. Y este es un ejemplo real, actual y que también puede suceder en tu vida. Pero depende de ti. No quieras tú seguir tus propios caminos cuando dices que estás con Dios. No son tus fuerzas. Es relacionarte con Dios lo que te da la victoria. Es tener una relación muy fuerte con Dios lo que te da la victoria. ¿Sí? Voy a leer el último versículo que es 1 Corintios 15:57. Dice, 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle gracias a Dios que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, porque ya dio su vida por nosotros y tenemos una vida eterna. Pero desde que lo recibimos en nuestro corazón, desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él comienza a darnos una victoria, primeramente formando nuestra vida y después empieza a darnos victoria en todas las metas que emprendemos, porque dice que quiere que seamos prosperados en todos sus caminos, dice la palabra de Dios, y Dios nunca miente, nunca miente. Todo lo que es la Biblia se cumple, todo, y más sus promesas, profecías, todo lo que dice la Biblia se cumple para sus hijos, para lo que le reciben de corazón, y es por eso que vamos a hacer esta oración. Miren, es bien importante que entendamos que abrirle nuestro corazón a Dios es un paso increíble que a veces no entendemos qué pasa en nuestras vidas. La Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, dice que proclamemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador con nuestra boca, que nos escuchemos, que decimos que Él es nuestro Señor, que Él está vivo, que Dios lo resucitó de los muertos, que murió por nosotros. Y en Apocalipsis 3:20 dice que Él nos llama, que Él nos toca a nuestro corazón, a nuestra puerta. Él quiere venir, entrar a nosotros y relacionarse, sentarse a cenar con nosotros, dice, relacionarse con nosotros. Entonces hay que proclamar a Dios y empezar a relacionarnos con Él, abrirle nuestro corazón. Es por eso que vamos a hacer esta oración, que queremos que la hagas junto con nosotros. De verdad, es algo maravilloso cuando la haces, porque pareciera que es algo muy sencillo, pero son pasos impresionantes de fe. Si tú no estás cerca del camino de Dios, por favor, haz esta oración y vas a ver cómo Dios te empieza a guiar. Haz esta oración y ahorita te vamos a decir otros aspectos básicos, pero por lo pronto haz esta oración donde tú le abres tu corazón a Jesucristo, donde tú haces esa ordenanza, esa enseñanza que Él nos da en su palabra, para que entonces tú te relaciones con Él y puedas lograr esa victoria de la cual ya estamos platicando y que te hemos platicado en estos momentos, para que cada meta que tú emprendas sea una victoria para tu vida. Entonces, haz esta oración, abre tu corazón a Jesucristo y vas a ver cómo Él te empieza a transformar tu vida y empieza a dar victoria en todo lo que emprendas. Cierra tus ojos ahí y dile a Dios de todo tu corazón, dile: gracias, Dios, por mi vida, Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Te pido que perdones todos mis pecados. Sé que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí y que me limpia con su sangre bendita. Sé que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra tuya, Señor, y que vendrá nuevamente con gloria. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón y que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así de sencillo, le abres tu corazón a Dios. No dejes de hacer esta oración. No dejes de hacer esta oración porque es un paso básico importantísimo. Es el primer paso de fe que das. Y esto es algo espiritual. Eso es algo que vas a empezar a ver que funciona simplemente en tu vida. Y después de esto, después de esta oración de fe, es importante que entiendas otros aspectos importantes, como lo que dijimos, que es relacionarte con Dios. Te quiero recomendar que entres a nuestra página en www.jerrycristiano.com y veas ahí en la página principal, vienen 6 aspectos básicos para estar fuertemente relacionados con Cristo. Léelos cada uno, dale clic a cada uno, va a girar y vas a leer un poco sobre ese tema.
Uno es entregarle tu corazón, que es la oración que hicimos. Otro es leer la Biblia. Otro es orar constantemente. Otro es ayunar, un aspecto básico. Otro es congregarte, ir a un lugar de sana doctrina que Dios te va a enseñar y te va a guiar en qué lugar es. Él te va a decir, este lugar es correcto, esto no, por medio de la relación que tengas con Él, leyendo la palabra de Dios. Y otro aspecto importante es transmitir tu palabra. Pero entra en nuestra página y lee esos 6 aspectos básicos que son importantísimos para que sigas un camino con Dios y que Dios te dé la victoria. Que Dios te bendiga, estoy seguro que va a ser de gran bendición. Dios quiere darte y prosperarte. Dios quiere darte la victoria y prosperarte en todos sus caminos. Primeramente, relacionándote con Él, porque tiene una victoria mucho más grande, que es la vida eterna, que solo te la da Él. Dios te bendiga, nos vemos pronto.